acá arriba. Y como brasileño me gusta mover las manos y gesticular mientras hablo. Y la última vez que prediqué escuché reclamación de los hermanos del sonido que no se escuchaba mi voz. ¿Se está escuchando ahora? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, yo también estoy sorpreso. Yo sé que ustedes están sorpresos, pero si en la Biblia Dios habló a través de una burra, ¿cómo no va a hablar a través de un siervo? Y quiero agradecer al pastor Daniel por la confianza y por la iglesia de permitir que ejercitemos nuestros dones, que hay que trabajar los dones, hay que ir mejorando con el paso del tiempo. Hoy estamos en esa iglesia, mañana no sabemos dónde estamos. Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Te damos gracias porque hoy cada uno vino con una disposición en traerte alabanza, Señor, en buscar tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que haya un efecto en cada corazón, Señor. Efecto de cambio, de mudanza para mejor, Señor. A empezar de mí, Padre, que tu Espíritu Santo, como ya se cantó hoy, pueda pasear dentro de tu casa y en nuestros corazones, Señor. No permita, Padre, que de ninguna forma la semilla echada en los corazones sea sacada por el enemigo, Señor. Pero te pido, Señor, que en cada corazón tu Espíritu Santo esté trabajando, Señor. Que sea una palabra que nos ayude durante la semana, en nuestra existencia, Padre, a ser mejores cristianos, Padre. Y que hoy sea un día de salvación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús sabía lo que era la sal. Jesús crió la sal. Allá en Génesis, cuando Él cría el universo, crió una sustancia que hoy para nosotros es tan importante y desde que la humanidad es humanidad, la usa, la sal. Sabemos del punto científico que la sal estimula la ingesta de los alimentos. Casi todos nosotros nos gusta echar sal dentro del alimento y comer la comida que lleva sal, por supuesto, la comida salada, le gusta echar la sal para que vaya mejor, que nos falta sal y lo echa un poquito más y cae mejor la comida. ¿Por qué pasa eso? A nivel molecular, en nuestra lengua, cuando hay las células gustativas de la lengua perciben el gusto salado, empieza la producción de saliva y te da más ganas de comer. Hay mucha gente que sufre de hipertensión porque han llevado esta idea muy profundamente durante la vida y el médico dijo, no, afloja un poco con la sal porque si no te va a encontrar con Cristo antes de la hora, ¿no? Pero la sal es una cosa muy importante. Jesús cuando predicaba no traía términos teológicos profundos, no traía cosas difíciles de entender, pero sí hablaba de cosas del día a día, de cosas simples de entender para la gente. En la época de Jesús había varias clases sociales. Una de las clases sociales que quería presentar a ustedes era una clase llamada esenios. Los esenios, contemporáneos de Cristo, de Jesús, eran personas que habían dicho a la sociedad, yo soy tan santo, soy tan siervo de Dios, que no puedo convivir con ustedes, entonces los que quieren ser como yo, vamos a vivir en el desierto, lejos de la comunidad, lejos de los barrios, de las ciudades, vamos a formar comunidades. Hoy sería el equivalente a los Quakers. ¿Se acuerda de la película esa que el pastor trajo hace unos meses atrás que hablaba de perdón? Una gente rara que andaba con sombrero, era parecido, no son los mismos, pero era el mismo estilo. Gente que se aislaba de la sociedad, formaban sus comunidades. Tenemos no muy lejos de acá los marianitas, me parece, que viven en una comunidad cerrada, ¿no? Si vos querés vivir ahí, tenés que participar de sus costumbres. Los esenios creían en la Torá, en la parte del Antiguo Testamento, y no se mezclaban con la sociedad. Esa era una clase de gente que vivía en la época de Jesús. Había otra clase de personas contemporáneas de Jesús que eran los celotas. Judas Iscariote me parece no, era un celote. Un equipo pertenecía
más allá de una clase religiosa, una clase política extremista que buscaba, que quería sacar el sistema imperial. Estamos hablando de Cristo, de la época de Cristo, cuando Roma dominaba todo el mundo antiguo. En ese sentido, los celotas eran personas que querían sacar por la fuerza el imperialismo de los romanos. Y seguramente cada uno andaba con una espada bajo su ropa y andaba en la época de Jesús. Ellos no querían saber de los romanos, defendían la causa judía del dominio, de estar siendo dominado por otro pueblo, y eran extremistas. Básicamente los celotas eran esos extremistas. Había otra clase, después ya van a entender por qué estoy hablando de toda esa clase de gente. Había otra clase, los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que tenía en mente, que llevaba en mente en su existencia una literalidad de la palabra del Antiguo Testamento al extremo. Cuando Proverbios dice, en mis palabras, en la versión Mateo de la Biblia, dice, ata la palabra, los consejos del Señor en tu cuello. Está en capítulo 1 de Proverbios, si quieren leerlo después. Ata la palabra de Dios a tu cuello, ata la palabra de Dios en tu brazo, llévalo a donde vaya. Ellos los tomaban eso literalmente y hacían con cuero, con piezas de cuero, unas cajitas llamadas filacterias, y lo ataban. Aún hoy cuando uno viaja o ve por internet, por la tele, a los judíos ortodoxos, ven que esas personas tienen como cajitas pegadas al mango de su ropa o en la borla de su manto. En la época de Cristo, hoy nadie anda de manto. Esas cajitas tenían pedacitos de versículos escritos, y ellos las llevaban literalmente a donde iban. Levantaba los brazos, cuando levantaba los brazos se colgaba, todas las cajitas hacían un ruidito, clac, 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 y cuanto más filacterios tenía las personas, más santo era considerado. Oh, mira, es 5 kilos de cada lado con las palabras, y levantaba las manos. Por eso Jesús dice en capítulo 6 de Mateo, no sea como los fariseos que levantan sus manos en las plazas y todos lo miran, ay, qué santo, mira cuántos filacterios tiene colgado en su mano. ¿Se acuerdan de ese texto? Esos filacterios eran usados para demostrar que la persona tenía mucha intimidad con Dios. Otro grupo eran los herodianos. De un lado estaban los celotas, que sería como un partido político izquierdista de hoy, y del otro extremo estaría el partido de la derecha, el partido de los ricos, el partido de la high society, de la gente que tenía plata. Se metían con los saduceos, generalmente era gente que servía en el templo, la familia sacerdotal, la familia que no se mezclaba con la multitud, era tan santo que no se mezclaba, directamente entraba por la puerta contigua del templo, no pasaba por el mismo camino del templo, llegaba y directamente entraba para oficiar en el santo lugar, y ahí estaba, no se mezclaba. Por ahí se juntaba con los fariseos en el Sinedrín para discutir cuestiones del día a día a nivel religioso, y también por ahí se encontraba en la sinagoga, como mucho. El contacto más cercano que vos tenías con un saduceo era los sábados durante la tardecita, cuando iba a la sinagoga. Otra clase, estuve hablando de los saduceos. Los herodianos, pero los saduceos eran muy parecidos con los herodianos, ya expliqué. Los saduceos no creían en la parte de los libros proféticos del Antiguo Testamento, no creían tampoco, obviamente no existía el Nuevo Testamento, pero no creían en casi nada del Antiguo Testamento, solamente en la Torá. ¿Alguien se acuerda cuál es la Torá acá? Los 5 primeros libros de la Biblia, los que están en clase de obrero: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa era la Biblia de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de los ángeles, no creían en la existencia, por supuesto, de los demonios. Pero ahora sí, hablando de los herodianos, era también una clase de extrema derecha que
andaba a la par políticamente con los que eran del castillo del rey Herodes, por eso se llamaba Herodiano, Herodes de la contemporánea de Cristo. Cuando Jesús habla del versículo que vamos a leer ahora, quiero invitar a ustedes que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 13 nada más. Por ahora mantengan la Biblia, después vamos a viajar por otros textos. Pero Jesús en algún día, cuando discursa el sermón de la montaña, le dice a ellos, no le dice a un pueblo, pero ¿qué clase de pueblo Jesús se dirigía para hablar de las cosas del cielo, las cosas del reino de Dios? No necesariamente se dirigía ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los herodianos, ni a los esenios y tantas otras clases más sociales que habían en su época. Jesús, cuando hablaba para los que andaban babándose por la calle, hablaba para los que tenían un mal olor, hablaba para los que no se bañaban, hablaba para las prostitutas. Jesús, cuando habla ese texto que vamos a leer ahora, hablaba para los mendigos, hablaba para los asesinos, hablaba para los homosexuales. ¿O ustedes piensan que los homosexuales existen ahora nomás? La afinidad por un sexo igual existe solamente en nuestros días. Existe desde que el mundo es mundo. Jesús también hablaba a los homosexuales. Jesús hablaba a los recaudadores de impuestos. Jesús hablaba a los ladrones. Jesús hablaba a los niños. Jesús hablaba a las mujeres. El judío que servía en el templo, que también oficiaba en la sinagoga, el judío ortodoxo, hacía una oración cuando despertaba. Está documentado eso que voy a decir. Levantaba las manos ahí en la cama mismo quizá y decía, no sé si decía Shalom, no sé si decía El Shaddai, no sé si decía Jehová, no sé cómo era, pero él hacía una oración a Dios. Lo que sí no lo llamaban de Padre. Y le decía al Shaddai, Señor, gracias porque hoy desperté, gracias porque no soy ni un fariseo, no soy ni un samaritano, no soy ni una mujer y no soy ni un perro. Porque los judíos creían que esas tres clases que dice un perro, una mujer y un samaritano eran personas no dignas de recibir la palabra de Dios. Eran una segunda clase social. Jesús, en cambio, hablaba mirando a esa gente en los ojos. Jesús hablaba a las mujeres, Jesús hablaba a los samaritanos, Jesús hablaba a toda la gente humilde, a los locos Jesús hablaba. A ese no quiero hablar más porque es loco. Jesús le hablaba y producía un cambio en esas personas. Mateo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En la NBI, ustedes son la sal de la tierra. No habló a los saduceos, no habló a los fariseos, no habló a los herodianos, no habló a los celotas, no habló a los esenios. Habló a toda esa gente que yo dije, mendigos, prostitutas, homosexuales, repitiendo, homicidas, ladrones, personas con problemas mentales, personas que realmente necesitaban de un cambio en su vida. A él, acá en el capítulo quedó registrado hace más de 2000 años, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién Jesús encargó la función de la sal? Ya vamos a discutir eso. Jesús le da esa función de sal a toda esa gente que ya se lo dije. Y voy a hablar de tres funciones de la sal. ¿Qué rol cumple la sal en la sociedad? La primera función que cumple la sal, hablando en alegoría por supuesto, es que la sal tiene un mensaje existencial. Cuando Jesús le dice a la gente, ¿me están escuchando bien? ¿Ah? Hacemos una oración reprendiendo el espíritu de sordera. Ustedes son el elemento que dan sabor a la tierra. La sal da sabor, la sal realza el sabor. Cuando empiezo a decir la parte científica de la sal genera, aprimora el gusto de las cosas.
Entonces Jesús le dice a toda esa gente loca, a esa gente desechada por la sociedad, dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son gente que van a producir cambios. No hay nada, una persona que es sal, sin Jesús no puede ser sal. Valga la redundancia. Jesús invita a una existencia placentera en todos los sentidos, porque la sal aprimora el gusto del alimento. El cristiano puede vivir, y es así que tendría que ser, vivir una vida placentera, porque la sal realza el gusto de las cosas, te da más ganas de comer. Nadie come un asado sin una pizca de sal, lo echa sal. Hay gente que echa más sal todavía, y es más placeroso, es más placentero comer eso. Una cosa que parece no cae mucho con nosotros, los cristianos, nosotros que somos evangélicos, hay mucha gente que piensa al contrario. No, el cristiano no puede vivir una vida placentera. Pero sí, una vida con Jesús es una vida placentera en todos los aspectos de la vida. Esa cumple una función existencial. Yo cuando estoy en Cristo, soy una persona que vivo bien, porque Cristo está cambiando mi existencia, y voy de gloria en gloria. ¿Se acuerdan del versículo? Voy cada vez de gloria en gloria, buscando estar cada vez más parecido a Cristo. ¿O ustedes piensan que Jesús no la pasaba bien? Jesús, cuando ustedes leen los evangelios, Jesús pasaba de casa en casa, en banquetes, comiendo, hablando. Pasaba la mayor parte también de su existencia en la playa. Pasaba en las orillas de la playa predicando, pero tranquilo. No era el loco encorbatado con la Biblia en la mano. Ustedes van al infierno. No era así que Jesús hablaba. Jesús hablaba con amor, Jesús hablaba con cariño, y la gente se acercaba a él cada vez, en la playa, en las casas, en las sinagogas, por el camino. El libro de Marcos, cuando leen el libro del Evangelio de Marcos, ve, por el camino fulano se acerca a Jesús. En el camino Jesús para y mira a un ciego y le dice, ¿quieres ver? En el camino, como predicó ayer David, de los leprosos, lo encontró por el camino. Mientras iba caminando, aparecen 10 leprosos a él, y los vio en el camino. La vida del cristiano, la existencia del cristiano, no es solamente dentro de la iglesia. Eso, la estructura que tenemos acá hoy, es un salero gigante. ¿Cuántas personas debemos ser hoy acá? 300, no sé. Hay 300 granos de sal dentro del salero. Pero la sal no puede salar la sal. No cumple ninguna función de salar el mundo. Ustedes son la sal del mundo. Ahora, si la sal se torna insípida, para nada sirve. Obviamente, no es el propósito de la prédica hoy decir que no nos juntemos, juntemos como congregación para alabar al Señor. Pero el propósito de mi mensaje hoy es mostrar que la sal tiene que estar afuera del salero, produciendo resultados, produciendo sabor en la tierra. La tierra, por supuesto, representa la raza humana. La tierra es una persona, el corazón de las personas que no tienen Cristo. Así que la primera función que de la sal es cumplir una función existencial. Vos estás parado y sabés que vos sos sal de la tierra. El cristiano, cuando acepta a Jesús, se para y se reconoce como un hijo de Dios, entiende que es un hijo de Dios, él se para y va a llevar un cambio a donde quiera que vaya. Él tiene una existencia nueva. Sos nueva criatura, las cosas antiguas pasaron, todo se hizo nuevo. Tiene que haber un cambio para la sal. La pregunta es, ¿estamos viviendo para eso? ¿Yo soy un sal fuera del salero o solamente dentro de la iglesia con todo? No cumple ninguna función. La sal con sal no cumple ninguna función. No puedo salar a Nelson, porque Nelson ya es salado. Juntamos los dos, ¿o no, Nelson? Un salerazo solo, ¿no? Pero necesito salar a una persona que todavía no conoció a Cristo. La segunda función que nos delega Cristo como sal es una función ética. El cristiano muchas veces se observa como un extraterrestre. ¿Por qué? Como un extraterrestre. Porque a veces estamos todos los lunes acá en la iglesia con el grupo de intercesión
Y yo ya escuché un par de veces, oremos por fulano porque él volvió al mundo. Yo soy un extraterrestre, yo estoy en otro planeta y viene la persona y oremos porque fulano volvió al mundo, ya no viene más a la iglesia. Está bien, yo todavía estoy en el mundo, yo soy un ser humano, acepté a Cristo, vivo una nueva vida con Cristo, pero también estoy en el mundo. Todo día, mañana Soledad va a dar clase en Bachauca, yo agarro, vengo acá para la librería, estoy en el mundo. Abro la puerta, estoy ahí esperando que venga algún bendito a comprarme una Biblia y orando, Señor, manda a alguien. y a veces no viene nadie. pero estoy en el mundo, no soy un extraterrestre que cambio de dimensión todo el tiempo. Jesús quiere que nosotros seamos la sal esa que vaya a salar la tierra. No solamente acá dentro de la iglesia. La persona que volvió al mundo, entiendo que es una expresión, ¿no? Una expresión, volvió quizá a las prácticas de antes, a su vieja naturaleza, pero esa cuestión de la iglesia, no solamente en esa iglesia, pero pasa en todas, hay mucha gente que se confunde, entonces tenemos que orar por fulano porque fulano volvió al mundo, ¿no? Todo lo dividen en ese dualismo espiritual que si estás dentro de la iglesia, estás con Cristo, y si estás fuera de la iglesia, fuera del salero, sos una persona del mundo. No necesariamente así, no sabemos qué es lo que pasa en el corazón de las personas. Por supuesto, por sus obras, por sus frutos o conoceréis. Pero la cuestión de juzgar a mi hermano, al fulano, al ciclano, no me compete a mí el juzgar al hermano. Pero sí, por supuesto, orar para que las misericordias del Señor siga cayendo sobre esa persona y que pronto, quizá en esa iglesia, pero ojalá que en esa iglesia, pero quizá en otra iglesia, pero que siga confiante y teniendo a Cristo como su Salvador, creyendo que Cristo es la solución de su vida. Placa de iglesia, cartelito de iglesia no cambia, no es lo que te va a llevar a la presencia de Dios cuando vaya para la eternidad. No es eso. Ojalá que todos sigamos acá conviviendo como hermanos en Cristo, pero si el día de mañana tenés que estar en otro lado, tenés que cambiarte de ciudad, lo que sea, no vas a perder la salvación, querido, si cambiaste de nombre de la iglesia. Siempre, que siga así, en una iglesia que busca la presencia de Dios, que realmente predica la palabra de Dios con personas serias. Dentro de esa cuestión de que la sal cumple una función ética, yo en la realidad todo el mundo, no solamente dentro de la iglesia, pero Salmo 24, capítulo 24 de Salmos, versículo 1 dice: del Señor es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos los que en ella habitan. Todo el mundo pertenece al Señor. No hay, ni el infierno pertenece a Satanás. El infierno pertenece a Dios. El que tiene las llaves del infierno es el Señor Jesús. El diablo no tiene ni la llave de su casa. Él vive ahí de favor, esperando el día del juicio final, ¿no? Pero todo el mundo pertenece al Señor. Así que, hermanos, no se preocupe si una persona necesariamente no viene más y se sienta acá al lado tuyo, pero preocúpese de orar, interceder para que la persona tenga una conciencia de que Cristo puede trabajar en su vida. Y ahí va la cuestión de que muy dolorosa que yo ya pasé en mi vida en Brasil cuando era más joven. Mucha gente cuando dejé de frecuentar la iglesia que yo iba, empecé a ir a otra, había gente que se ofendía y no me saludaba más. No está más con nosotros, está en el mundo. No sabía nada. No saludo más a ese porque está en el mundo. Pero no sabía nada. ¿Y cuántas veces? Ojalá que no pase eso a ninguno de nosotros acá. Pero si fulanito está en otro lado, lo bendiga en el nombre de Jesús. Siga teniendo una comunión espiritual con Él. No, ahora sos una endemoniada porque no venimos a nuestra iglesia. No, siga siendo sal. Jesús quiere que vos sigas siendo sal en una función ética. No hay nada más antiético y burlesco que estar todo el tiempo queriendo marcar también con palabras. Esa va para los hermanos que son sal dentro del salero.
que cumple, hablando todavía de la ética. Hay mucha gente, lamentablemente, hoy no tenemos hijos nosotros todavía. Dios nos va a dar según su soberana voluntad pronto, pero yo he convivido con gente que ya tiene hijos y no hay nada más triste que ser una cosa dentro de la iglesia, dentro del salerón, y cuando llega en casa no tiene nada de ética, sos más ya que no sos una sal y sos una pala de cal. ¿Viste la cal? ¿A dónde cae la cal? La cal es cáustica. Si vos metes la mano en la cal y la dejas, te empieza a comer, te empieza a generar daño. Hay gente que dentro de la iglesia es sal. No, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pero llega en casa, es más cáustico que la cal. Genera tristeza en el corazón de los hijos, o los hijos que son cristianos dentro de la iglesia. Lo contrario también es verdadero, son cristianitos dentro de la iglesia, pero va para los adolescentes, son piolas dentro de la iglesia, pero llega en casa, como dice el pastor acá, muchas veces no levanta ni la media bajo la cama. Ser cristiano, ser sal, cumple una función ética en todos los ámbitos, no solamente dentro del salero. Es un salero, un salerazo, pero yo tengo que ser ético, cumplir una función ética en la escuela, en la iglesia, por supuesto, que sea lo más fácil. En casa, primeramente. No sirve de nada tener la patente de cristiano acá dentro de la iglesia, pero en casa tener una familia destruida, hermanos. Y qué bueno que puedo estar hablando eso hoy, porque yo no sé de tu vida. Y quizá Dios me está usando ahora para que vos reveas, estudie una vez más tu conducta dentro de tu casa, con tu familia, con tus hijos. Porque el día de mañana tus hijos van a estar con nuestra edad, a ella con los 30 y pico, y no va a pisar más dentro del salero. Porque él se va a acordar que en el salero que era su casa, no era un salero, era una bolsa de cal. Entonces, ¿para qué voy yo a la iglesia si mi casa y mi papá era una pala de cal para mi vida? Dios tenga misericordia de esas personas. Oremos también por esas personas. No hace falta saber nombre y apellido, pero esas personas que tienen esa patente de sal dentro de la iglesia, dentro del salero, pero en casa o en el trabajo, y pregunta. A veces viene comentario acá en la librería, nosotros estamos charlando y fulano, y viene y te trae, sin querer saber, vos te terminás sabiendo que, pero ese de cristiano no tiene nada. Y a veces te avergonzás como iglesia, porque yo soy iglesia también, y viene a la misma que yo y te enterás que fulano tenía una conducta totalmente equivocada con el evangelio, que el otro también, y que el otro, y parece que a veces acá en la iglesia solamente el conocido como sal, el pastor Daniel. Vos a todo lado que va, acá en Lincoln, vos sos de la iglesia del pastor Daniel, allá enfrente del tanque. Sí. No me dices, vos sos el fulano, vos sos de la iglesia del fulano. Gracias. Vos sos de la iglesia, tenés uno gratis, después allá. Vos sos, qué bueno, hermano, o sea, qué bueno, resumiendo esta parte, qué bueno sea que a donde vayamos nosotros, y digan, mira, vos sos de la iglesia del fulano, no del pastor Daniel, porque el pastor Daniel ya tiene todo su tiempo acá en la iglesia, pero empecemos a fomentar eso de que, sí, la verdad que esa gente que va allá es gente muy buena, porque acá donde me compra no me deja debiendo, acá donde me compra no me deja en banda, acá en la escuela esa es un buen profesor. Es una persona ética, una persona digna, que trata bien a sus alumnos. Acá en la panadería hace una factura espectacular, es un panadero de Dios. Acá en la carnicería corta bien la carne. Acá en la peluquería, tenemos hermanos peluqueros acá, es una persona que mientras corta está hablando de Dios. Siento como cuando vengo a cortar mi pelo acá, parece que estoy dentro de la iglesia, no porque están cantando sube, sube, sube o todas esas músicas que cantamos acá todo el tiempo, pero sí porque hay un ambiente diferenciado a donde voy yo y a donde está esa persona cristiana. Esa es una función ética que uno tiene que tener presente también. En el fútbol, digo a los jóvenes que aún jugando la pelota, Soledad siempre dice que una de las maneras de conocer a los varones es viéndolos jugando al fútbol.
te le salta la cadena en 2 segundos a unos cuantos. Pero invito a los hermanos que son profesionales, semiprofesionales, a los que les gustan al fútbol, jueguen la pelota imaginando que Cristo está en el arco adversario. Que Cristo te va a atajar el penal. Vos estás ahí con la pelota dominando y te están en la expectativa, vamos a marcar, está Cristo allá en el arco. Y vos le vas a hacer un golazo, pero bien. Porque vos sos un hijo de Dios y Jesús va a bater palmas para vos porque hiciste bien. Aún en los deportes, si vivís del fútbol, sos un cristiano. No solamente con hacer el gol y pagar de, ay, gracias Señor, pero sos conocido en los vestuarios como el que levanta todas las minas del barrio. El cristiano tiene que ser cristiano en todos los lados, en el fútbol y en todos los otros lados también. Digo del fútbol porque jugando la pelota varias veces hemos visto unos cuantos que si no lo atajáis empieza a pelearse rapidito. Pero no, hermano, sos sal. La tercera función, para ser más rápido, quiero enfatizar eso en respecto a la ética, de ser un sal ético, por así decir. Ser sal, como la sal, que se mezcla en la carne y cambia el gusto de la carne. Hay un cambio a donde penetró la sal, transformando lo insípido, lo sin gusto, con un gusto salado. Y no dejar que lo contrario ocurra, que a donde estoy yo, en un ambiente insípido, donde no hay la presencia de Dios, que ese ambiente me contagie a mí y que yo venga los miércoles a orar y pedir oración acá a los diáconos. Ore por mí porque en el trabajo hay una presencia maligna terrible y yo no doy más. Pero tiene que ser el contrario, hermano. Vos sos el Hijo de Dios, vos sos luz en las tinieblas, vos llevas las tinieblas para más allá todavía, porque la luz va creciendo en la aurora cada vez más, como la aurora. Vos sos como la luz de la aurora, va creciendo cada vez más a donde está. Jesús invita a que tengamos una madurez, pasemos por el proceso de madurez, de ya no necesita, cualquier cosa me da dolor de cabeza, cualquier cosa de opresión, ore por mí porque estoy oprimido, porque en el trabajo me gritaron, pero no, vos sos luz, vos sos sal, y vos sos el agente del cambio que va a promover algo diferente a donde está. No solamente dentro de la iglesia, porque es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, lo difícil es ser cristiano allá afuera, acá en Lincoln, pero afuera de la iglesia. Y el Señor muchas veces nos avergüenza. No es tener el pescadito en la parte de atrás del auto, pensando que no va a pasar nada de malo en el auto, que no va a sufrir ninguna multa. Pero tener el pescadito, para que la persona cuando lo vea, mira, ese parece que es cristiano porque tiene el pescadito, el símbolo del cristiano. Pero va a ver, el tipo maneja bien porque da el guiño cuando dobla, avisa cuando va a doblar, no estaciona en la bajada de los deficientes físicos, en todos lados. Qué feo es cuando están haciendo una multa allá enfrente de la municipalidad, está el auto parado con el pescadito ahí bien parado. Venís vos, pero yo soy de la iglesia del pastor Daniel, no importa. Tomátela. Pero yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, declaro que no, diste mal testimonio, ahora vas a pagar un precio. Y el Señor usa varias situaciones para avergonzarnos. ¿O usted piensa que yo, porque estoy acá, hoy todo bonito, encorbatado, no fui avergonzado en mi vida varias veces? Sí, el Señor trata con cada uno según una medida. Las medidas de trato del Señor es diferente para cada uno. Si vos te la bancás, que aguantás mucho, el Señor te va a dar lindo. Si vos recién estás empezando en el Evangelio, el Señor va a tratar con vos, pero con una manera más misericordiosa. Pero cuanto más querés, cuanto más te la bancás, más fuerte la corrección del Señor. La última función que la sal tiene que cumplir es una función social. Y qué bueno que hoy empieza los 40 días, la campaña nacional de los 40 días de ayuno y oración. Y qué bueno sea en ese tiempo que nosotros como iglesia estemos llevando en serio ese tiempo para orar, que sea 5 o 10 minutos y acordar del país, interceder por el país, para que a nivel país, provincial y municipal, para que las cosas empiecen a cambiar. Gracias a Dios está cambiando bastante.
hace muchos años que la campaña está y podemos ver cambios. Parece que no, pero ahí el Señor está tratando. Muchas veces en el plano espiritual no lo podemos ver, porque tenemos nuestros ojos acá, pero las cosas están cambiando. El Señor está tratando con misericordia a la Argentina y muchas cosas tristes pasan, pero el Señor ha cuidado a su pueblo. Yo creo que si hoy diéramos la oportunidad para que cada uno subiera acá y contara cómo fue el año, cómo el Señor te cuidó durante este año, creo que quedaríamos hasta domingo que viene acá escuchando uno al otro, porque realmente Dios ha sido fiel con nosotros y nos tiene cuidado, y animo a cumplir vos que sos sal, a cumplir una función social durante esos 40 días que empieza hoy, de estar orando, intercediendo, pero no solamente estar orando, intercediendo, siendo un agente del Evangelio verdaderamente actuante donde esté. ¿Cómo? Nosotros los cristianos somos tildados como pesados muchas veces. A mí ya me pasó en mi juventud, cuando sos una persona que está todo el tiempo hablando de Cristo. La gente no quiere escuchar todo el tiempo de Cristo. La gente está podrida pero el Señor tiene algo para vos. Y el Señor te va... No, la mejor manera que la experiencia muestra de predicar el Evangelio, a donde uno actúa, trabaja, estudia, vive, alquila en el banco, no es estar hablando de Cristo todo el tiempo, ser pesado, es vivir el Evangelio con la boca callada, predicar con la boca callada, con tu testimonio personal. Eso es lo más difícil de hacer. Es fácil, no, yo declaro bendición en tu vida, te bendigo por el Face, te bendigo a todo, pasa todo el día mandando, te bendigo en el nombre de Jesús, pero tenés que vivir una vida de acción y acordarse de lo que Jesús dice en la palabra. Lo que haga tu mano izquierda, no lo vea a la derecha. No lo vea a la derecha. Ese es un principio bíblico, porque tu Padre Celestial que te ve, te dará la recompensa. Esa es la función del cristiano. La sal va a estar salando allá en tu trabajo. Nadie va a estar viendo. Vos intercediendo por tu jefe. Yo sé que tu jefe es un maldito que te trata mal, que te vuelve la vida loco, que no quiere darte un aumento, pero ore por él en silencio. Señor, cámbialo. No declarando para él, pero Dios va a hacer algo en tu vida. No, en silencio, intercediendo por esa persona. En la escuela, los chicos que son hijos de cristianos en la escuela, qué difícil que es ser cristiano y alumno en esos días. Acá en Lincoln es un tema para los que les gustan. Acá en Lincoln hay un tema porque Lincoln se auto-intituló como la capital del carnaval. ¿Cómo se llama? Lincoln es conocido acá como la capital nacional del carnaval artesanal. Pero yo sé que es difícil en la juventud, los que les gusta un poco la batucada, y llega esa época de carnaval y empieza toda la preocupación de los padres con los hijos, de los hijos con el padre. Pero yo estoy convencido, hermano, que si realmente en tu familia vos sos sal verdadera, el niño puede hasta escaparte por la ventana e ir para el coso escondido por un lapso de media hora y después volver. Pero adentro de él va a saber, mi papá no es así. Mi papá es una buena persona, mi mamá es una buena persona, y la verdad que acá no encuentro placer, no disfruto estar acá. No se preocupe, entregue en las manos del Señor, cumple una función social, no declarando que llueva durante los 15 días de carnaval. Claro, porque hay mucha gente que, yo ya escuché eso, ojalá que llueva durante el mes del... Pero hay gente que necesita los campos para que está sembrando en los campos y necesita que no llueva tanto. Hay gente que no tiene auto y necesita trabajar. O sea, no haga esas oraciones absurdas, pero declare bendición. Ojalá, un ejemplo de oración, un humilde ejemplo de oración para la época de los cursos. Señor, convence a esas personas de ti, que las personas realmente te conozcan, aún en el carnaval, que disfruten, bailen, haga lo que quiera, pero Señor, que tu misericordia se renueve sobre esas personas y que ella tenga un encuentro real contigo. No declarar maldición, no, usted es un endemoniado, no, declarar bendición, que sea la fuente de tu boca, fuente de vida, fuente de sal. Esa es la función social que cumple la iglesia, la sal y la iglesia.
La reunión termina a las 10, ¿no? Bueno, ya voy a terminar más. Pero esas tres funciones que yo quiero invitarte que en esta noche, con este simple mensaje, tenga presente las tres funciones de la sal. La primera función, que era la función existencial, saber quién sos vos. Yo soy sal, yo existo, soy una nueva criatura en Cristo, y a donde sea que estoy, que voy, que vaya, soy un agente diferenciador que promueve un cambio. La segunda función, para que se acuerden, era la función ética. Lo que sos acá adentro, sea también afuera. Es difícil eso. Lo que sos acá adentro, sea también afuera. La tercera función, una función social, una función que ayuda a las personas. Está viendo a la viejita caminando, cruzando la calle, ayudarla, no sé, a cruzar. Pero también que bueno, los adolescentes hace poco acá estuvieron visitando el hogar de los ancianos. Ayer fuimos a visitar a una señora que es la dueña de la casa que nos alquila, que alquila para nosotros. Y qué ambiente, donde están las personas mayores, es un ambiente cargado en general de tristeza, se siente en la piel, porque muchos están tirados ahí como no me viene la palabra ahora, pero lo que es desechable se lo mete ahí, ¿no? Y sí, había familias que los van a visitar y todo, pero en general la sensación que se da es que esa gente todavía necesita de Dios, todavía no necesita de Dios tanto cuanto nosotros, y están abandonados. Pero felicito a los hermanos que estuvieron ahí haciendo trabajo en algunos hogares. Pero es un ejemplo de función social de la iglesia, de llevar el evangelio de una manera a través de la ropa. Sabes que hay una casa se incendió, toda la iglesia, no esperar que alguien, pero toda la iglesia. Ya hay alguna camisa que me está sobrando acá, lo voy a llevar. Hay un alimento y traer los alimentos el segundo domingo, no esperando que el Señor no va a permitir que falte nada en tu casa, no trayendo la bolsa de alimentos, esperando que va a caer plata en tu casa del cielo. Pero la idea de que uno traiga el alimento para la presencia del Señor acá, para repartir con los hermanos, es traer el alimento ese, porque Dios me bendijo, ¿está bien? Dios me bendijo y yo le estoy dando de lo que el Señor me bendijo. No esperando, eso es segundas intenciones. Eso es traer pensando en segundas intenciones. Pero Dios quiere gratitud. Cuando vos traes un alimento esperando ofrecer a otro, le da y le decimos al Señor, te traje en agradecimiento por todo lo bueno que me dice. Salmo 116, ¿qué daré yo al Señor por todos los beneficios que me ha hecho? No puedo dar nada. No puedo recompensarle por nada. Solamente levantar la copa de la salvación y darle las gracias. Señor, muchas gracias. Dale un brindis al Señor, como dice el Salmo 116. Señor, muchas gracias por todos los beneficios que me ha hecho. Esa es la función de la sal. También una función social. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que puedan tener esa conciencia de que son sal. No solamente a nivel particular, pero a nivel grupo también. Somos sal y tenemos una función acá en Lincoln, de bendecir a Lincoln, ser un actor de cambios en esta ciudad, a donde sea que estén, no solamente miércoles, sábado, domingo y en los otros días de capacitación acá. ¿Se entiende? Ustedes, Jesús miró a los ojos de aquella gente y espiritualmente nos mira a nosotros y dice todo el tiempo, ustedes son sal. Ahora, si la sal se torna insípida, sin gusto, de nada sirve sino para ser pisada. No deje que la gente te pise. Sea vos la sal, vos que actúe, vos que cambie la vida de las personas, hablando o no hablando, pero sea vos la sal. Que el Señor los capacite, que el Señor nos capacite a ser esos actores saleros, ¿no? Salerón, ahí en todos lados, llevando la bendición para el Señor. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.